Vista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña Patricia Borja, ella es abogada y experta en seguridad social. Doctora, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Gisela. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo para toda la audiencia. Estoy muy bien, espero lo mismo para usted y un feliz año. Aprovecho. Muchísimas gracias. Doctora, el IES contará con 10.070 millones para cubrir los gastos durante este año. Es una reducción del 1% frente al 2022, cuando fue de 10.169 millones. Los seguros de pensiones y de salud son los que más recorte presupuestario van a tener, pues el IES redujo el gasto de inversión en esas dos áreas. ¿Cómo se explica, doctora, que esta reducción de presupuesto se dé después de un año en el que hubo constantes protestas y reclamos por parte de los prestadores de salud y personal del IES por la falta de pagos? Sí, ciertamente esta situación, primero que es importante mencionar que en medio de toda la pugna que existe en torno a la conformación del Consejo Directivo, específicamente del representante de los asegurados, el último día del año 2022, apenas casi ya al borde o al límite del plazo previsto por la normativa, se llegó finalmente a aprobar el presupuesto del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para este año 2023. Fue aprobado el 31 de diciembre del 2022. Eso por una parte. Y de otro lado, realmente al verificar y hacer esta comparación entre los presupuestos de estos dos ejercicios fiscales, ciertamente esta disminución sí es una muestra realmente de una gran preocupación en torno al manejo de la institución y en torno al cumplimiento de las obligaciones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para este año 2023, principalmente respecto del seguro de invalidez, vejez y muerte y sobre todo del seguro de salud individual y familiar, que me permito agregar que una de las fuentes de financiamiento del seguro de salud es precisamente la contribución obligatoria del Estado, y de lo que se puede revisar en esta resolución número CD 649, aun cuando el IES solicitó un valor bastante significativo por concepto de la contribución obligatoria del Estado al Ministerio de Economía y Finanzas, no se consideró ningún valor en la proforma del presupuesto general del Estado para este año 2023. Y eso ahonda aún más. ¿Cuánto es el presupuesto real que el IES necesitaría este año para poder cumplir con todas sus obligaciones? En este caso, lo que le puedo mencionar es en función de lo que está previsto por esta resolución. Sin embargo, partiendo de que en el caso de lo previsto por la contribución obligatoria del Estado para el seguro de salud individual y familiar, lo que el IES había solicitado al Ministerio de Economía y Finanzas es $835 millones y poco más al Ministerio de Economía y Finanzas por concepto solamente de la contribución del Estado para el seguro de salud individual y familiar. Y en la proforma del presupuesto y en este presupuesto general del Estado para este año 2023 no se consideró ningún valor. No hay ningún rubro por concepto de esta contribución, y esto es aún más delicado y preocupante porque es una de las fuentes de financiamiento de las prestaciones concedidas por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y conforme lo ha señalado inclusive la OIT, el que no llegue oportunamente las fuentes de financiamiento solo ahonda la problemática. ¿Cómo afecta todo esto a los usuarios del sistema de salud de la Seguridad Social? Esto se ve evidenciado en un mayor detrimento realmente de la calidad de los servicios y de las prestaciones, porque la Ley de Seguridad Social, partiendo de lo previsto por la Constitución, ha determinado cuáles son las fuentes de financiamiento de las prestaciones, en este caso de los servicios de atención médica concedidos por el seguro de salud individual y familiar. Y si no llegan oportunamente estos valores al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, la entidad tiene que hacer frente para cubrir estas obligaciones, porque no puede dejar de cumplirlas con los recursos que cuenta.
y en muchos de los casos, pues partiendo, si se puede revisar las proyecciones sobre los ingresos por aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en el desglose de cada uno de los fondos, en comparación con los gastos prestacionales, no son suficientes los ingresos. Y si falta una fuente de financiamiento, pues al no haber los recursos suficientes, pues no hay, en este caso, la posibilidad de cumplir de forma oportuna con las obligaciones. Y en muchos de los casos, como hemos venido se ha venido evidenciando en estos años, pues hay muchas quejas de parte de los asegurados por falta de insumos médicos, por falta de medicamentos, que también obedece este particular, no solamente un tema presupuestario, un tema financiero, también hay falencias en la gestión institucional, conforme lo señalan también los entes de control. Ahora, doctora, a esto también se suma que hay deudas grandes con los prestadores externos de salud, ¿no? Cuéntenos un poco, explíquenos brevemente cómo se aprueba el presupuesto del IES. En este caso, para la aprobación del presupuesto, primero hay que considerar algunos elementos. La Ley de Seguridad Social, en su artículo 27, dispone que la aprobación del presupuesto le corresponde como una de las atribuciones al Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que es el máximo órgano de gobierno de la institución, que tiene competencias de rectoría, de política, pero también tiene unas competencias de índole más bien administrativa, y tiene que ser aprobado en este caso el presupuesto como tal hasta el 31 de diciembre de cada ejercicio fiscal para el próximo año. Este presupuesto es elaborado sobre la base de información proveniente de cada uno de los seguros administrados por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. En función de la información de cada uno de estos seguros, también hay intervención de la Dirección Actuarial de Investigación y Estadística y de algunas otras dependencias del propio Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que realmente sobre la base de toda la información, pues se procede a la construcción de este presupuesto, que luego pasa a conocimiento del Consejo Directivo del IES para la respectiva aprobación. Y para esta, a través de una resolución. Para esta aprobación se cuenta con informes técnicos sobre, por ejemplo, las deudas que tiene el instituto con prestadores de salud, o incluso lo que usted decía, esas falencias en el servicio en algunos sectores. ¿Hay informes técnicos que les dé en realidad una verdadera visión de la situación? Sí, realmente sobre la base de toda esa información se debe considerar en el presupuesto. Primero se elabora una proforma que pasa a conocimiento del Ministerio de Economía y Finanzas por mandato de la Ley de Seguridad Social, específicamente por el tema de las contribuciones y aportes que tiene que entregar el Estado ecuatoriano por mandato de la Constitución y de la Ley de Seguridad Social. Y una vez que hay ese visto bueno, por decirlo de alguna manera, esa aprobación de parte del Ministerio de Economía y Finanzas, que se evidencia justamente en los valores que constan en la proforma del presupuesto general del Estado para el año siguiente, el ejercicio fiscal siguiente, pues se procede a considerar y a registrar estos datos ya de forma muy precisa y con la respectiva aprobación del presupuesto del IES para el siguiente ejercicio fiscal. Pero sí, específicamente en el caso de lo que corresponde a los prestadores externos, sí, todo esto debe formar parte y forma parte de la información que debe contar o con la que debe contar el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Pero como yo le mencionaba, hay falencias realmente en la gestión del propio Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. La Contraloría General del Estado, en un informe que publicó a inicios del año anterior, realizaba varias observaciones respecto de los estados financieros del seguro de salud individual y familiar, respecto del ejercicio fiscal del año 2020 realmente. Y lo que se señalaba es que no hay información precisa y muchas falencias, no se ha considerado los valores respecto de varias atenciones médicas realizadas a los afiliados y beneficiarios del sistema de seguridad social a cargo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y lo que señalaba la Contraloría en su conclusión es que
estas falencias, estos registros tardíos o esta falta de registro desencadenaba en que, por ejemplo, la deuda del Estado estuviera subestimada, porque no se había registrado oportunamente todas estas obligaciones. Entonces, sí le puedo mencionar e insistir en que es un problema muy recurrente del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, estas falencias en la calidad de la información que se relaciona todo con un problema, lamentablemente, de deficiencias en la gestión institucional. ¿Y eso cómo se va a desencadenar o qué resultados va a tener en el servicio del día a día que tienen los usuarios? En este caso, al menos tal y como está previsto para este presupuesto de este año 2023, pues, y también partiendo de otras falencias que señala la Contraloría General del Estado y ha venido señalando en torno a los procedimientos de contratación de insumos médicos, de medicamentos, pues puede mantenerse lamentablemente esta problemática del desabastecimiento, que es algo que todavía no ha sido solventado en un 100%. Se ha mencionado por parte de varias autoridades del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en el año anterior que se esperaba o se proyectaba que ya debía ocurrir o debía propenderse a lograr un mayor nivel de abastecimiento de insumos médicos y de medicamentos, pero de acuerdo a la información de la propia institución no se llegó a cumplir estos estimativos, por así decirlo. Entonces, el problema no está solventado y de acuerdo con lo previsto por este presupuesto para este año 2023, pues la situación, partiendo de que también hay otras falencias, como yo les señalaba, en la gestión, insisto muchísimo en esto de la gestión institucional, pues puede conllevar realmente a mantener esta problemática en este año 2023. Usted dijo algo importante al inicio de esta entrevista. Dijo que la aprobación del presupuesto se dio a puertas del cierre del 2022 y en medio de la pugna legal entre dos sindicatos por la representación de los afiliados al Consejo Directivo. Incluso los líos jurídicos paralizaron durante casi un mes el normal funcionamiento del organismo. ¿El presupuesto del IES se dio cumpliendo todo el proceso jurídico? En este caso se observaron los tiempos, a pesar de que ya fue aprobado el 31 de diciembre, se cumplieron los tiempos previstos por la Ley de Seguridad Social, al igual que por el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. La información al Ministerio de Economía y Finanzas se remitió de forma oportuna, así que en torno a esa situación no hay ningún inconveniente, más allá de que los números sí es algo que llama la atención y genera una preocupación, pero en cuanto a los procesos como tal, no hay un inconveniente en principio, pero lo que sí le puedo mencionar es que en torno a esta pugna que existe, esta problemática que aún no ha terminado respecto de la conformación y de la representación de los asegurados ante el Consejo Directivo del IES, lo cierto es que en esa sesión que fue realizada el día sábado 31 de diciembre del 2022, intervino el abogado Richard Gómez como vocal de los asegurados por disposición de la sentencia del juez de Quevedo, que por cierto fue impugnada, fue objeto de un recurso de apelación interpuesto por la Superintendencia de Bancos y se dispuso con fecha 30 de diciembre por parte del juez de Quevedo que al ser admitido a trámite este recurso de apelación, pues sea remitido inmediatamente todos los autos al superior para la resolución respectiva. Y este tema habría que verificar qué es lo que llega a determinar el Tribunal de Alzada respecto del recurso de apelación interpuesto por la Superintendencia de Bancos, porque podría ser que ratifique la sentencia o a lo mejor la revoque, como correspondería, porque realmente en este caso hay una contravención total de lo previsto por la ley reformatoria de la Ley de Seguridad Social referente a la conformación del Consejo Directivo del IES, que está vigente desde noviembre del 2022, desde el 1 de noviembre. Y ahí sería realmente bastante delicado el panorama, porque habría que verificar primero en qué términos llega a ser resuelto este recurso de apelación, y si es revocado,
ahí es el problema. Las actuaciones, en principio, no tendrían ningún valor. Entonces, las decisiones del Consejo Directivo sí podrían ser impugnadas. Realmente sí, lo que le menciono es que primero habría que verificar qué es lo que determina el Tribunal de Alzada respecto de este recurso de apelación, pero en principio, si es que pasara este escenario que le menciono, que llegue a ser revocada en su totalidad esa sentencia, porque fue aceptada en primera instancia y por efecto de esta aceptación de esta acción de protección se dispuso a la Superintendencia de Bancos que procediera con la calificación e inmediatamente remitiera el expediente de calificación al Consejo Directivo para la posesión del abogado Gómez y de la licenciada Mercy Maldonado. Pero si esto llega a ser revocado, todo quedaría sin ningún efecto en un escenario de esa naturaleza. Habría que verificar realmente qué es lo que pasa y de igual manera también hay que considerar que el día de hoy a las 3 de la tarde va a emitir la decisión oral otro juez del Cantón Mejía respecto de otra acción de protección que fue planteada por otras organizaciones, mejor dicho, por un trabajador, un asegurado relacionado, podría mencionarle, con otras organizaciones de asegurados que más bien está solicitando que se disponga la calificación del doctor Ramiro García y del magíster Ramiro Beltrán como representantes principal y alterno de los asegurados ante el Consejo Directivo del IES. Ese es un tema que está pendiente, habría que verificar qué es lo que pasa, pero la problemática realmente es de gran envergadura, porque en primer lugar no se ha respetado lo previsto por la disposición transitoria quinta de la ley reformatoria, que manda, porque no ha sido expulsada del ordenamiento jurídico, que quien haya tenido la calidad de representante de asegurados y de representante de los empleadores al momento de la publicación de esta ley en el registro oficial, son estas dos personas quienes deben prorrogar sus funciones hasta la posesión de los nuevos representantes que deben ser designados conforme al nuevo procedimiento previsto por esta ley. Y en este caso, sobre los asegurados o quien debía mantener esta calidad es el doctor Clavijo. Y en el caso de los empleadores, la magíster la economista María de los Ángeles Rodríguez. Pero por efecto de esta acción de protección ya se emitió el 29 de diciembre una acción de personal de remoción del doctor Clavijo y es realmente complicado el panorama para el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, porque mientras todas estas pugnas así se nos pasa y aún no hay un tema fijo, lo cierto es que en el día a día los asegurados no evidencian una mejora en la calidad de las prestaciones y los servicios concedidos por la institución. Y así continuará. Entonces, doctora, es grave. Porque se nos pasa la vida institucional de este país en pugnas internas, que es lo que vemos en cada una de las instituciones. Y los afectados seremos siempre los usuarios, los ciudadanos comunes. Yo le agradezco muchísimo, doctora, por toda esta explicación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted por ocuparse realmente de analizar y de generar este tipo de espacios para analizar esta problemática, porque es muy grave lo que pasa con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, porque no puede ser posible que a través de acciones de protección presentadas inclusive en otros cantones distintos de donde se emitieron las decisiones se contravenga el ordenamiento jurídico. Eso es algo muy grave y que genera un mayor debilitamiento a lo que ya le puedo mencionar, a la ya debilitada institucionalidad y gobernabilidad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Así es. Le agradezco muchísimo, doctora. Que tenga una excelente tarde y un buen fin de semana. Patricia Borja, abogada y experta en seguridad social.